Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy en La Llave Televisión, Alcalá de Henares y Madrid, os quiero presentar a un gran profesional que en sus inicios, y bien jovencito, se inició en, en esta gran apasionante industria musical, pero con el tiempo dejó también los escenarios para dedicarse a su campo psicológico. Es doctor en psicología y también hablaremos de toda su trayectoria como escritor. Estoy hablando, como no, de Paco Revuelta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buena, buenas tardes. No sé si he hecho bien la introducción. Perfecta, la ha hecho perfecta. Probablemente, como se dice de los niños pequeños, que se meten en muchos charcos, y yo soy de las personas que me he metido en muchos charcos a lo largo de mi vida, y no Sí. solamente música, sino también otros ambientes. Ujú. Bueno, cuéntanos, tus primeras etapas que fueron como músico, cuéntanos esa experiencia que tuviste al principio. Bueno, Eh, vamos a ver, pues la verdad que fue curioso, ¿no? Yo no pensaba tampoco ponerme a cantar, lo mismo que otras actividades que he realizado en mi vida. Cuando yo era muy pequeñito, pues bueno, me regalaron una guitarrita, entre otras cosas porque mi hermana fue con mi padre a Madrid, yo me enfadé porque yo era muy pequeño, y me sí. trajeron. Entonces con esa guitarra empecé a rasguearla y después a la vez, un poco más adelante, me regalaron un magnetofón, que me acuerdo Ujú. era geloso, y ahí empecé a grabar. Y apenas tenía 15 años y una de esas cintas las mandé a Televisión Española, que había un programa que se llama Música 3 y que la Ujú. dirigía Eduardo Ster. Y bueno, un buen día me llaman por teléfono, en aquellos teléfonos que había antiguos negros, Aquellos y antiguos, sí, sí, me acuerdo. escucho una persona al otro lado que no hablaba como se habla aquí en Andalucía, ¿no? Entonces, Mm. que le llamamos de Televisión Española. El corazón empezó pum, 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 y que me invitaban a participar en el programa. Y a partir de ahí, bueno, fue todo un poco corriendo seguido, ¿no? Una casa de Ujú. entonces que se llamaba Marfer, que me hizo un contrato. Estaba en ese momento Rafael Ibarbia, que era un director de orquesta que estaba siempre en Televisión Española, en Ujú. orquesta, un señor bonachón y muy simpático. Y con él, bueno, pues empecé a grabar, ¿no? Y después pasé a Emilio Deón y tuve la gran suerte de que fue mi productor Ramón Arcúzar, del Do Dinámico. En ese momento conocía a Rosa León, a Víctor Diego, a Miguel Gallardo, a Manolo Otero, a Julio Iglesias y a mí. Y ahí Ujú. ya con la música, pero nunca quise dejar los estudios. Y después también, bueno, me interesó la política, he sido teniente alcalde, vicesecretario general del Partido Andalucista. Ujú. Por esto digo, he hecho una ¿Pero política. allí en Huelva también o...? Bueno, sí, bueno, verás, en cuanto al tema de estudio lo hice en Madrid ya, porque me fui para la música, me fui a Madrid. Ahí estudié en Somosagua, la Facultad de Psicología, y ahí hice Ujú. la carrera. Después me vine para Huelva y aquí, bueno, entré en el ayuntamiento, fui teniente alcalde de Cultura, también estuve en la Diputación llevando los temas de cultura, y Sí. pues tenía una militancia política, que era el Partido Andalucista, que eso empecé en Madrid, cuando todavía el partido no existía siquiera, eran los tiempos de franquistas y no había Sí, la partido. época, sí. Ujú. Partido, bueno, solamente me presenté una vez a las elecciones, pero no obstante siempre estuve vinculado al partido orgánicamente. Y de hecho, llegué a ser vicesecretario general del tema ideológico, es decir, era yo el que hacía las cuestiones ideológicas del Mm. partido. Y bueno, he vuelto a la música por una razón. Bueno, también he hecho otras cosas. Por ejemplo, continuamente como tertuliano en radio, en televisiones. Por Sí, ejemplo, lo sé, lo sabemos. Ujú. y después por otra escribiendo artículos de opinión durante décadas y décadas y décadas, ¿no? Es decir, que como ya he dicho, me he metido en muchos charcos y me gusta. Es decir, Ujú. Sí, persona sí. que Pero claro, escritor, cantante, compositor, doctor en psicología, bueno, no, político. ¿Me no, he dejo algo? sido profesor hasta ahora de Psicología Clínica de la Salud. Mi tesis Sí. la hice precisamente en ese campo. Y bueno, hasta ahora he estado en la universidad, pero no obstante no he dejado Ujú. tampoco la investigación. Precisamente con esto de la pandemia dirigí porque monté un equipo de Ujú. ingenieros buenísimos
que hicimos un estudio sobre las repercusiones psicológicas de la COVID-19 en toda Andalucía. Y además estratificada por sexo, por edad, por provincia, de forma que los resultados eran extrapolables o generalizables, mejor dicho, a lo que era el resto de la población. Y la verdad que creo que salieron cosas bastante interesantes. Así que por eso yo no renuncio en la vida a aquello que pueda hacer y que me guste. Y claro, y aparte además también ayudar. Pues, sí, exactamente, ¿no? claro. Ayudo de psicología, cuando doy charlas también, etcétera, etcétera. Pero también otras cosas que puedo ayudar no solamente de una forma tan palpable inicialmente, pero sí en cuanto al bienestar. Y la música proporciona bienestar a las personas. Eso está. Efectivamente. Yo no podría vivir sin música. Nunca renuncio a la música, siempre me acompaña. No estuviera en los escenarios durante. Sin embargo, siempre está escuchando. Además, soy de los que, cuidado, pongo un CD o antes los vinilos, o ahora que las tengo también algunas que las voy pasando para que no se me pierdan, porque claro, a ver, el tema de los vinilos se podrán seguir funcionando por las agujas y por los aparatos, ¿no? Los paso a un disco duro y yo soy de los que se sienta para estar un rato, un tiempo escuchando la música. Es decir, el dedito pasando con el teléfono. Un poquito de apenas. De hecho, fíjate, la verdad que las plataformas pagan muy poco a los cantantes por esos discos, y lo pasa igualmente a los actores. Y tienen contabilizados más o menos, no sé si son 8 segundos aproximadamente, que no cuenta la escucha de esa canción, la visualización de esa canción, para poder pagarte, que bueno, al final te pagan nada, 0,000 no sé cuántos céntimos. Sí, que el beneficio es ridículo. Pero que además, hasta que no pasa, creo que son 8 segundos, no lo cuentan. Es decir, como si no hubieran escuchado nada. Pero eso es consecuencia de que mucha gente empieza a escuchar y como no lo capte inmediatamente algo en esa canción, en ese tema, pasa a otra. Lo cual es una pena, porque muchas veces hay introducciones que son necesarias. Claro. Y eso se ha traducido en que actualmente muchas canciones la introducción prácticamente casi no existe. Es decir, que se ha visto, porque hay estudios al respecto en relación con la música, se ha visto que las introducciones son más cortas. Lo mismo que se ha visto también que las melodías cada vez son más planas, que esa es otra, ¿no? Hay menos riqueza melódica, ¿no? Así que por tanto, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, bueno, pues yo soy de eso, de los que se gusta escuchar música, y también creo que ayuda a la gente en cierta medida, humildemente, ¿no? Y es mi granito de arena para ayudar a la gente a un disfrute durante un tiempo que quieran escuchar. Y de un buen disfrute, de una buena música, una buena composición. No sé, ¿a ti te gusta el reggaetón? Hace poco tiempo. Digo, yo creo que no, ¿eh? Hace poco tiempo, bueno, que para gusto los colores. de música, escucho también música culta, música clásica, escucho jazz, escucho flamenco, me gusta mucho también el buen escucho pop, escucho rock y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ese tipo de música no está precisamente entre mis preferidas, ¿no? El otro, y por las calles, por Huelva, ahora estoy en Huelva, pero muchas veces voy a Madrid, voy con muchísima frecuencia a Madrid. De hecho, la semana que viene estaré en Madrid. Ah, estupendo. Sí, sí. Y de la PMP, que es los pioneros madrileños del pop, que entregan esos trofeos a algunos compañeros, y voy a asistir porque yo pertenezco a la PMP, ¿no? Y entonces unos chavales que estaban haciendo prácticas, porque estudian en un instituto y están haciendo el tema todo de audiovisuales, me hicieron una entrevista y me decía que queremos preguntarte sobre la música urbana. Digo, pues me has cogido ahí. Bastante la entrevista, la verdad que le gustaron a los chavales, me preguntaron me enrollé enormemente. Claro. Paco, en tus canciones, tu voz, también están presentes en álbumes colectivos, poemas de amor o cantautores regionales. ¿Con qué te sientes más identificada? Ahora que estamos hablando de... Bueno, si es con la música, ahora te lo digo, pero esta pregunta, al ser yo una persona versátil, que yo respeto cuando alguien tiene otras opciones de vida, ¿no? O sea, me parece que cada cual tiene que intentar hacer aquello que le guste dentro de sus actividades, ¿no? Pero yo soy todo de todo, me explico. Solamente que en función del momento en el que esté, pues dejo más salir la parte correspondiente. Quiero decir, si yo ahora mismo estuviera hablando de política, dejaría salir esa vertiente política que tengo. Claro. Y
interés por la política. Si yo ahora mismo estuviera hablando de psicología, que lo que Se saldría. declinas obviamente por la psicología. Ujú. Y cuando estoy en un escenario, y cuando estoy cantando, cuando estoy grabando, la verdad, yo en ese momento soy dos cosas. Uno es el cantante, indudablemente, que ha compuesto, y puedo hacer también versiones, Ujú. pero a la vez intento, por supuesto, salvando un poco de algunas instancias, intento ser un poco actor, porque, cuando se canta encima de un escenario, cuando las letras tienen un contenido, en el fondo lo que estás haciendo es una escenificación, una encarnación de Ujú. algún que sea, aunque sea una mini historia, aunque sea una Claro. mini. Entonces, Ujú. en ese momento tú tienes que asumir que eres precisamente esa persona que si te está contando un desamor, entonces realmente tú te tienes que sentir como cuando tú sufres una Ujú. separación de este tipo por culpa precisamente de un engaño, de lo que sea, ¿no? Y, Claro. y lo que estás cantando es una canción que tiene un tono irónico, pues indudablemente tú tienes que asumir que en ese momento eres irónico, como cualquier actor, ¿eh? Efectivamente. Claro. Un doblete que hago en ese Ujú. momento. No creo que antes solamente tenga que afinar, entrar a tiempo, decir, bueno, después me tengo que estar en silencio y espero que los músicos terminen este. No. Además de eso, que es importantísimo, tiene que expresar algo más y ahí está la parte esa de Claro. actor. Lo mismo que en pintura. A veces, por ejemplo, Santiago Amón, que lo conocía aquí, porque lo traje varias veces a un concurso de pintura, decía Sí. cuadros, algunos eran relamidos perfectos, pero que no decían absolutamente nada, ¿eh? Ujú. Es decir, hay cuadros que a lo mejor no están tan perfectos y sin embargo te llegan te provocan emoción, te llegan. Sí. ¿Qué estilo tiene? ¿Que es más abstracto o es...? Pues mira, yo no soy de los que para mí un cuadro tenga que reproducir la realidad, como por Claro. ejemplo con el hiperrealismo. Antonio López es muy bueno, es un pintor estupendo y tengo amigos aquí también, hay uno, Salón Navarro, que hace unos cuadros hiperrealistas impresionantes. O sea que si hay unas caras de pipas de girasol en el suelo, lo pinta también, ¿no? Y lo pinta la evolución, ¿no? Aunque él ha tenido una evolución distinta, mismo que Juan Carlos Castro Crespo, que es otro de aquí muy bueno. Pero cuidado, no es que no me interese, pero sí me llega mucho más cuando, Ujú. lo digo por la concepción que tengo de la pintura, de las artes. Sí. Ujú. Es decir, para mí un cuadro es un trozo ahí, Un lienzo. un trozo de madera hacia donde Ujú. que combina formas y colores y que a veces tú dices, vale, yo no sé qué pasa, porque muchas veces lo de la mente cuesta mucho trabajo saber el por qué te provoca, como la ropa, ¿no? O sea, tú dices, a ver, la ropa tiene a lo mejor unos dibujos, tiene unos colores, tiene unas formas y no representan a nada, ni a Ujú. una pureza, ni a nada de que se le parezca, ¿no? En el mundo que vivimos. Sin embargo, esa camisa nos gusta. Y hoy se Claro. ve, gusta, Sí, ¿no? sí. Pues me pasa exactamente igual con la pintura. Entonces, además me gusta cuando, por ejemplo, Bruegel, ¿no? Cuando esas pinturas que tiene tan tremendas, o por ejemplo, me gusta también el surrealismo, me gusta mucho también, pero eso no significa ni mucho menos renunciar a cuadros de pintores que son, digamos, más realistas, no Ujú. literalmente más, Claro. No, efectivamente. Ujú. que son cosas auténticamente maravillosas, ¿no? Así Sí. que, Y también depende de mucho también, así estás de acuerdo conmigo, también depende mucho del estado de ánimo, ¿verdad? sí está claro. Lo La mismo percepción que puedas recibir de lo que tú hablas, ¿no? Tanto de la ropa, de un cuadro. Eso es cierto, es decir, eso que acabas de decir, ¿no? Ahí sí tenemos que ser cuidadosos. Es lo mismo que los recuerdos. Lo que Ujú. nosotros echamos hacia atrás de lo que aquello que nos es más fácil recordar depende del estado de ánimo que tengamos en ese momento. ¿Eh? Claro. Si Ujú. tenemos un problema y entonces lo que tenemos que hacer es manipular el exterior. Quiero decir, si resulta que yo estoy mal ahora mismo, no me conviene pues poner, por ejemplo, música o ver cuadros que efectivamente me lo reflejen. Tampoco puedo irme al otro extremo, cuidado, porque entonces eso Ya. puede producir un choque. Pero Ujú. cultivar eso, o sea, sino tratar de buscar algo que me sea más terapéutico, ¿no? Y eso pasa también, es decir, que indudablemente las preferencias vienen determinadas por nuestro estado de ánimo. No hay que Ujú. olvidar que el humano es una unidad. Lo que pasa es que, claro, en las universidades, con los estudios, las distintas disciplinas, está el cúmulo de conocimiento que hay que tener que no queda más remedio que dividirse, ¿eh? Ujú. Obviamente somos cuerpos, somos psique,
o psiquismo, indudablemente, pero al final funcionamos. Y de hecho, una cosa depende de la otra. Cuidado, es decir, Claro, nuestro estado de ánimo influye en nuestro estado claro, físico. está ligado, sí. Cosas, ¿no? Y con la pintura, Ujú. razón. Según mi estado de ánimo, me gusta o tengo mayor preferencia por un estilo o por otro. U otros, sí, sí, sí. Te quería preguntar, por la etapa de tu faceta musical, ¿has tenido ahora, has grabado algo reciente? No sé, coméntanos un poco los nuevos proyectos Y que bueno, pues tienes. te comento, Cristina. Bueno, este es el último disco que tengo aquí. A ver, no sé si lo veis. Ajá, Paco Revuelta, sí. Para que las luces están reflejando. Bueno, es Sí. viento y marea. Pero ya tengo preparado y está a punto de terminarse otro CD. Yo sé lo que quiero marquen de componer, cantar el escenario. Aunque bueno, ya digo que hoy la música, el mundo de la música no es como antes. Pero creo que sí hay que tener un soporte material, a pesar de que se escuche mucho a través de lo digital y de todas las plataformas que hay, como Spotify, YouTube y ese tipo de cosas. Ujú. Pero creo que el formato material, y de hecho toda la gente, incluso los más famosos, que bueno, si hay un cantante como Alejandro Sanz, pues saca una canción por cualquier plataforma, todo el mundo va a escucharlo. Pero, sin embargo, tú vas a poquísimas tiendas de discos que hay, ¿no? Ujú. Y te encuentras un CD, incluso a veces hasta un vinilo, ¿no? Y tengo ya preparado ya con bastantes canciones, también todas compuestas por mí, salvo un par de que estoy tratando a partir de ahora, porque antes no lo hacía. Antes solamente tuve una canción italiana que adapté al español, Sí. el periodo anterior, y el Bella Ciao, que fui yo el que lo popularizó en España. He Ujú. hecho ahora otra versión, ¿no? Que también lo adapté al español y bueno, son los únicos. Lo demás siempre era cosa mía, pero actualmente sí creo que conviene grabar de vez en cuando alguna canción de esas maravillosas que existen, que han escrito la gente, y que le vaya, por supuesto, a la voz que tengo, indudablemente, y a la tesitura que tengo. Ujú. Este que he enseñado, de las 12 canciones, 10 son mías, compuestas por mí, tanto en la música como en la letra, e hice dos versiones. Una canción de un mexicano que me parece preciosa, esa Échame a mí la culpa. Ujú. Ahí hay un elemento diferenciador con otras versiones muy buenas, pero sí que hay un elemento diferenciador. Cuando se escucha esa canción de un señor llamado Espinosa, pero que todo el mundo lo conocía por Ferrusquilla, resulta que bueno, la canta todo el mundo como en plan eufórico. Sin Ujú. embargo, con lo que antes he dicho, que hay que meterse en el papel, esa es una canción clásica de desamor. Así que, por tanto, ahí hemos cambiado totalmente el tono y la canto de otra manera, como si yo fuera el que ha sufrido ese golpe Claro, te metes en el papel. de alguien que era amiga mía, porque además compartíamos los músicos. Ujú. Cilia, Evangelina Sobredo, o Eva, como le decíamos, ¿no? Yo la conocí en Madrid, alguna vez salimos para hablar, tomar un café, una copa, lo que fuera. Y los músicos lo compartíamos, por ejemplo, Francis Cervera, que ahora está en Los Brincos, Sí. hizo que hasta que, bueno, ha vivido esta mujer, Mario de Prodera, era el que tocaba el contrabajo, ¿no? Y a veces, pues, decíamos, ¿en qué coche? Perdona. Unas veces, pues ella utilizaba el mismo coche que yo después lo utilizaba, ¿no? Y bueno, desgraciadamente y lamentablemente y tristemente murió ella y murió también el batería que iba con ella, ¿no? La verdad Ya, que me apeteció, lástima, sí. bueno, cantar una canción de Eva y hice el famoso ramito de violetas. Sí, eso es. Ujú. Listo, porque es lo que creo que hay que hacer con las versiones, adaptándolo a lo que es tu tesitura de voz y dándole una personalidad propia. ¿Por qué? Pues porque no se trata de imitar lo que han hecho los autores ni el cantante que la ha hecho famosa. Mm. Así es. Bueno, estuviste hace poco presentando tu nuevo libro, Sí, ya. ¿eh? Estuviste en Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Bueno, Cuéntanos. sitio, mira, aquí, a ver si ahora aquí que no hay reflejo. Ahí, aprender y no olvidar. Eso, Ujú. ahora se ve mejor. Pero eso, ahora está. Se ve, perfecto. Se Y ve. una, una estupenda editorial que es Tennos, Sí. allá. Y entonces, pues la verdad que estoy muy contento. El prólogo lo ha hecho un estupendo periodista y escritor como es Vicente Vallés. Ujú.
La idea que tuve la trasladé a un amigo que es historiador y que es muy conocido como escritor de novela histórica, pero vamos, también publica libros de historia, Sí. Ujú. Calvo Pollato, y a partir de ahí invité también a una serie de compañeros universitarios y algunos no universitarios, pero gente que escriben estupendamente de Claro. distintas disciplinas. Eso es lo que te iba a decir, que es diferentes disciplinas, ¿verdad? Ujú. Muy Entonces, bien. bueno, pues hablamos de las epidemias, pero también hablamos del cambio climático, de problemas biológicos que pueden suceder con los desastres, ¿no? Y Ujú. ha tenido una gran aceptación en el poco tiempo que lleva, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Porque es un libro además que no es para la moda, quiero decir, para el momento, ¿no? Sino que es un libro que tiene una más larga vida. Esto como, por ejemplo, se sabe perfectamente que hay artículos científicos que, bueno, que al día siguiente, como quien dice, ya están obsoletos. Sin embargo, hay otros logran conseguir, por la temática, por cómo está escrito, por los descubrimientos que tiene, logran hacer que perduren más tiempo. En la ciencia nada perdura de forma definitiva, porque siempre te puede alguien que sea capaz de ver, como en informática, ¿no? Aquí hay un fallo, ¿eh? Y entonces, por eso la ciencia Hay que resetear. es transparente, ¿no? Es decir, que posiblemente este libro, Aprender a Olvidar, dentro de X tiempo, bueno, pues a lo mejor se han superado algunas de las cosas que se han dicho. Pero creo que es interesante, ¿no? Y ya digo, vienen pues capítulos de historia, de psicología, indudablemente, que es la parte mía, ¿no? Viene, como Sí. digo, viene también de economía, el Ujú. que he mencionado, y con unos compañeros estupendos, ¿no? O sea, está, por ejemplo, Eva Díaz Pérez, que hasta ahora ha sido la directora del Centro Andaluz de las Letras, está antes una persona, Félix Requena, que antes estaba en el CIS, todo el tema de las estadísticas, antes de que estuviera. Ujú. Ujú. A Inés Doménez, la directora del Instituto de Medicina Legal de Málaga, porque Ujú. los forenses también tienen las catástrofes, ¿no? Y Claro. no que nadie crea que esto es un libro, digamos, de penas, ni mucho menos. Es decir, lo que se trata es precisamente de dos cosas: de aportar ideas, de que haya debate para que se puedan evitar o que logren evitar pues, los desastres que siempre hay. Bueno, Sí. los Claro, difíciles. para tomar esas medidas necesarias, ¿no? Para poder evitarlo antes de que llegue ya a más palabras mayores. Hay cosas que van a suceder porque es así regularmente. Por Claro. ejemplo, en Ujú. Huelva es una zona donde hay un riesgo sísmico, ¿no? Entonces, bueno, algún día, Claro. porque muy Y de tarde, una bueno, forma también para minimizar un poco también ese impacto, ¿no? claro, exactamente. Y eso es Ujú. lo que es el libro, ¿no? Y la verdad que ha sido muy satisfactorio. Ha sido un esfuerzo importante porque coordinar, creo que somos 12 autores aproximadamente, ¿no? Ujú. Coordinar autores y que todos te lo entregaran a la fecha pactada y que además con las galeradas, lo que eran las revisiones también, la verdad que ha sido algo maravilloso ver que cumplían tus compañeros y bueno, el resultado está ahí, ¿no? Ujú. Estupendo. Bueno, está además en todas las librerías, en el Corte Inglés también, Todo sitio, en todo sitio. en la Casa del Libro. Libros en Agapea, está en cualquier librería, y si no lo tiene en ese momento, lo pueden pedir. De Ujú. hecho, fíjate, yo antes de saber exactamente, sí, porque estaba entretenido con otras cosas y no coincidió que me lo anunciara la editorial, resulta que un buen día pues yo a veces pongo mi nombre, tanto como Francisco Revuelta como Paco Revuelta, Ujú. ver, bueno, si sale algo mío, si se comenta algo mío de alguno de los artículos de opinión, etcétera, etcétera. Y resulta que me veo que sale ya anunciado un mes antes, tanto, pues eso, ya que has nombrado tú, el Corte Inglés, FENAC, la Casa, Ujú. ¿no? En un montón de lugares. Y ponía fecha de lanzamiento el 27 de octubre, ¿no? O sea, que no pasó todavía ni siquiera un mes. Y me enteré por ahí, o sea, lo cual, pero eso, y después empecé a ver muchísimas más páginas web de librería que venían precisamente ya anunciando el lanzamiento Ujú. Todo un libro. éxito, además. Ujú. Puede adquirirse sin ningún tipo de inconveniente. Mm. Bueno, oye, para que te conozcan más de lo que si ya se te conoce, que eres todo un profesional, ¿dónde pueden ver tu página web para que se Sí, informen? que soy un poquito, porque por ejemplo, tengo que poner, que ya lo pensé, algunos vídeos, ¿no? Pero web que se llama pacorevuelta.es, ¿eh? O sea que Ujú. también estoy en Facebook y en Instagram, pero fíjate, las redes tienes que tener mucho cuidado con ellas. Es Sí. decir,
es un buen instrumento para muchas cosas. Ujú. Cuanto más seguidores tienes, resulta que más gente interactúa, con lo cual entonces te detrae de la necesidad de concentrarte en la creación y en la escritura. ¿Sabes? Ujú. Trato de compaginar eso, ¿no? O sea, de ver cómo decir, bueno, pues sí, voy a ver qué han escrito en la red, quién se quieren poner en contacto conmigo, qué dicen, lo que sea, pero con el hecho de que después dedique el tiempo a la creación, porque Claro, tú no puedes estar creando y a la vez contestando a uno, contestando al otro, ¿no? claro. Yo tengo ya Uf, por la sería mañana, imposible. por la mañana lo veo, selecciono lo que es más relevante y por la noche. Pero entre medio, no, porque entonces, por ejemplo, ahora mismo estoy tratando de escribir nuevas cosas para una próxima publicación, lo mismo que estoy Ujú. mirando una nueva canción. Y claro, como es lógico, tengo que aislarme. O sea, la creación normalmente suele estar en casi mucha gente que se dedican a la creatividad, bueno, que desarrolla la creatividad, suele estar un poco en soledad. Es decir, es un trabajo que Claro, te tienes que desconectar. claro, Y, para poder desarrollarlo y tener todos los sentidos. y las redes, además, cada vez, de hecho, también en psicología se ve, ¿no? Que, bueno, cada vez más gente con problemas precisamente porque vamos a ver, el conductismo, bueno, tiene partes que no alcanza, pero sin embargo, produce una cantidad de investigación muy importante en el tema de del comportamiento humano, ¿no? Se empezaron con ratas de laboratorio Mm. y claro, se vio esto en humanos, ¿no? Y entonces se utilizan, como las maquinitas de las tragaperras, Ah, eh, sí. se utilizan programas de reforzamiento de tal Ujú. que hacen que tú vayas repitiendo ese comportamiento, ¿no? Y entonces, porque te lo van reforzando, cuidado, ¿no? Claro. Y te van produciendo lo que se llaman estímulos discriminativos, es decir, Ujú. que en la situación para que tú respondas, ¿no? Y lo tienen muy bien hecho, indudablemente. Claro, a Ujú. través de eso consiguen que tus datos, y esos datos después se venden. Y no solamente eso, muchas veces gente también que se dedica a eso Mm. intenta. Hay mentes que están muy manipuladas precisamente. Totalmente. Fíjate, me ha gustado mucho el ejemplo este que has puesto de la máquina Tragaperras. tragaperras, porque sí que es verdad que en psicología lo comentáis mucho, ¿no? Para poner ejemplos de diferentes perfiles de pacientes. Y sí que es verdad que es como que la que te está dominando ahí, en teoría, bueno, en teoría y en la práctica es la máquina. Tú tienes ese aliciente que luego te va alimentando, Sí, pero sí. que luego es la máquina la que decide. Sí, no, y hay una cosa que se ha estudiado y se ha visto que lo que se llama reforzamiento intermitente Mm. viene que tener, bueno, para conseguir algo, un reforzamiento continuo. ¿Qué significa eso, no? Que después de tu comportamiento, pues tenga un refuerzo, o sea, algo que te sea satisfactorio, grato, Claro. ¿no? Y que te genere, pues, esa sensación de placer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después se ha visto que el reforzamiento que se arraiga mucho más y hace que ese comportamiento sea, bueno, el que se arraiga es el comportamiento y que se repita más es el intermitente. Es decir, dos Mm. veces sí, una no o tres veces no y poco a poco se van distanciando. Y eso genera un vínculo fortísimo que después cuesta trabajo con una Salir, claro. salir Salir bastante, de ahí, sí, sí. Mm. porque influyen también en el funcionamiento del cerebro, o sea El que eso cerebro. Mm. funciona, ¿no? Claro, es que entras en ese bucle, ¿verdad? Y uf, Y eso también se viene estudiando adicciones que no son con sustancias, ¿no? Y eso se sabe, incluso la del amor, cuidado. claro, es lo que te Tan, iba a decir, también con las personas. eso tan bonito que es el amor, que también tiene Ujú. su oscuro y su lado, pues resulta que de eso se sabe, ¿no? Y cuando se produce la abstinencia, pues se ha podido comprobar que se produce también pues las mismas respuestas por parte del organismo como Mm. parte con las sustancias químicas, ¿no? Entonces, Claro, eso hace con la ruptura alguna gente lleguen a hacer cosas auténticamente bárbaras y poco, mm, digamos, o sea eso que, es, eso es. Bueno, Paco, me encantaría seguir hablando contigo porque es que es tan interesante y es tan amplio, ¿verdad? Hay un abanico tan amplio en la psicología, en las- ¿verdad? todo, el tema está en que te guste, porque si tú que estás, Claro, a mí me encanta. así que estás en medios de comunicación, podríamos estar durante muchísimo tiempo también hablando de los medios de comunicación. Horas y horas me encantaría. Pero mira,
Te propongo para cuando vengas a Madrid, a ver Sí. si nos podemos ver y seguimos la conversación. Pues estupendo. Sí, ¿Eh? ahora voy a ir, pero por poco, porque después tengo que irme a Granada a ensayar con mis músicos. Ujú. Después me voy a ese pueblo de Valladolid donde tengo que actuar, etcétera, etcétera. Pero después tengo programado a ver si ya voy de una forma un poquito más tranquila, Sí, porque digo, me tengo que aislar un poquito para poder escribir aquello claro, que ya va en marcha, ¿sabes? claro. ¿Y vas a estar en Valladolid? ¿Cuándo? ¿Qué día? El 26 de noviembre en un pueblo que se llama Mayorga, no Mallorca, sino Mayorga. Ah, Mayorga, vale. Bonito, según yo no he estado nunca. Mm, Tiene el buzón de correo más antiguo que se conoce en España, es decir, el más antiguo parece que está allí. ya. También que parece que tiene un museo del pan y de la lenteja, de la Mm. lenteja. Oh, Y he visto las fotografías y me parece un pueblo bello y allí voy a un claro, café muy interesante. y Ujú. voy es una gira que hace la AIE, que es la Asociación de Intérpretes Ejecutantes, y ya han ido otros artistas y también voy yo a actuar en ese Muy pueblo. bien. Encantado de poder acercarme allí. Genial, estupendo, estupendo, ya nos contarás. ¿Qué haremos? Bueno, Paco, de verdad, un placer haberte podido entrevistar, que nos hayas dedicado también tu tiempo para la llave televisión y nada, que seguiremos en contacto. Pues eso espero y muchísimas gracias por tu entrevista. Nada, y también seguiremos muy de cerca tu trabajo y toda tu trayectoria, que aún Muy te bien. queda mucho por hacer, ¿eh? Eso que he disfrutado mucho aquí en tu programa. ¿Eh? Muchísimas gracias, Paco. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.